¿Cómo esteu, Valencia? No os he oído nada, otra vez. ¿Cómo estáis, Valencia? Mucho mejor. Bona vesprada, benvinguts y benvingudes a la República Independiente de la Radio, que ya ha hecho de esta ciudad, Valencia, su segunda casa. Hoy es 14 de abril, día de la proclamación de la Segunda República Española, proclamada por el pueblo en la calle. Nos hemos venido aquí, que fue durante la Guerra Civil capital de la República, para tomar la Plaza de la Reina, ni más ni menos, y reivindicar ese tiempo en el que España no tuvo ni reyes ni reinas. Y decir aquí bien alto que estamos aquí en la única república que existe en nuestra monarquía constitucional. ¡Viva la República Independiente de la Radio! Y viva Socialmed, Valencia, el primer festival de derechos humanos del Mediterráneo, que es el culpable de que hayamos venido. Samuel, gracias por invitarnos a inaugurar vuestra tercera edición. Gracias a vosotras y vosotros por venir, por supuesto. Bueno, Samuel Sebastián es el director del festival, además de cineasta e historiador de arte. El lema de esta tercera edición es el fin de la pobreza. ¿Cómo se puede luchar contra la pobreza desde la cultura? Pues precisamente dando cultura es una de las formas, hay muchas, claro, para paliar la pobreza. Es decir, la pobreza, si la pensamos en abstracto, lo primero que se nos ocurre es pobreza económica, pero claro, también hay pobreza cultural, pobreza en el sentido de injusticias, desigualdades sociales. Entonces, cuanta más cultura, seguro que hay menos pobreza. También ayuda a visibilizarla y, supongo, de esa manera a combatirla. Efectivamente. Precisamente, uno de los objetivos del festival es que llevamos la cultura a los sitios más difíciles a los que se puede llegar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa en el que ofrecemos el festival a los internos del centro penitenciario de Picassent. Entonces, ellos ven y seleccionan la que le parece la mejor película del festival. Ah, qué bueno. La proyectamos con el director-directora y será la semana que viene, por ejemplo. Bueno, y no solo eso, durante 15 días Valencia se va a llenar de cine, talleres, teatro y todo tipo de expresiones artísticas. ¿Qué vamos a ver? Sí, pues vamos a ver muchísimas cosas, entre ellas, como has dicho, por ejemplo, mañana, 15 de abril, vamos a estar todo el día aquí, en esta misma plaza, que le podéis llamar Plaza de los Derechos Humanos, Plaza de la República, nos gustan los dos nombres por igual, mientras que algún día se le cambie el nombre que tiene. Por la tarde vamos a tener teatro social, con obras realizadas por jóvenes migrantes y refugiados. También vamos a tener un podcast súper interesante sobre prevención del suicidio a las 11 de la mañana. Un momento, Samuel, que son 15 días, como vayas día a día con la programación no terminamos nunca. Claro, probablemente tarde más de 15 días en explicarlo, sí. Entonces, por resumir, tenemos un sinfín de actividades mañana, día 15. Vamos a echar el resto y a partir del día 16, del domingo, tenemos proyecciones en la Filmoteca. Hablamos de cine, como tú decías, de documentales y premios a documentales valencianos también. Estamos ante un mar, el Mediterráneo, que se ha convertido en fosa común de los pobres, los excluidos, los invisibles. Hoy más que nunca, en un sitio como este, ¿hay que proclamar la defensa de los derechos humanos? Siempre hay que proclamarla, evidentemente, y cuantas más injusticias ocurran a nuestro alrededor, más hay que reivindicarlo y con más fuerza, porque evidentemente sucede una cosa, que vivimos en un sistema que está diseñado para desactivar nuestras protestas, ¿no? Entonces, cada vez hay que generar más espacios de libertad de expresión, de visibilización de las injusticias y, por supuesto, uno de ellos es este programa. Hombre, muchísimas gracias. Y precisamente el respeto a los derechos humanos estaba en la base de la Segunda República, que tuvo en Valencia su capital entre noviembre de 1936 y octubre de 1937. Imagino que no ha sido casualidad elegir este día para inaugurar el festival. Nada de lo que pasa hoy es casualidad, la verdad. Y bueno, la verdad es que cuando seleccionamos las fechas posibles, al principio nos hizo gracia, porque claro, estamos como entre Pascua, Semana Santa, etcétera, pero luego dijimos, no, hay que ir a por todas. Si es el día 14, que sea un día completo, vamos. Lo va a ser sin duda este programa. Antes de irte quiero hacer una pregunta que le voy a hacer a quienes pasen por aquí. ¿Qué significa para ti la Segunda República Española? Pues mira, lo primero que me has dicho cuando me has hecho la pregunta es mi abuelo. Mi abuelo, que combatió en la Guerra Civil, que estuvo después en un campo de concentración franquista
y que, bueno, justamente hace poco fui a ver el lugar en el que vivió, en el que nació mi madre, y joder, me has emocionado. Pues qué emocionante empezar así. Samuel, un aplauso para él. Muchísimas gracias por regalarnos el privilegio de proclamar nuestra República Independiente de la Radio en la Plaza de la Reina, que será Plaza de la República algún día, hoy 14 de abril. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Javi. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. El neofranquista, perdón por el oxímoron neo y franquista, el franquista García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, invitaba el otro día a unos estudiantes a que fueran críticos, a poner en tela de juicio, por ejemplo, que te digo yo, que el CO2 contamina o que la Segunda República fue realmente una democracia. Lo bueno de sus ejemplos es que el primero invalida al segundo y ambos le retratan. El CO2 contamina, la República era una democracia y solo un ignorante o un fanático pueden negarlo. Este señor es ambas cosas y vicepresidente de una comunidad autónoma. Lo bueno es que sabemos que un fascista es un necio ignorante, lo malo es que gobiernan. Desgraciadamente, la ignorancia y el fascismo, de la ignorancia y del fascismo no estamos vacunados ni después de 40 años de pandemia franquista. Al contrario, 40 años de dictadura y una cura insuficiente en democracia han dejado un franquismo persistente en nuestro país que tiene oleadas como la que ahora afecta a muchos españoles. Es fácil reconocerlos, se comportan como los protagonistas de The Last of Us, esos zombies, y entre gruñidos repiten que la República no era una democracia, que fue una república fallida, que había que salvar a España de ella. Y claro, para eso había que dar un golpe de Estado militar, meter el país en una guerra de 3 años en la que murieron 1 millón de españoles para instaurar una dictadura de 40 años que eliminó y esclavizó a una parte de los españoles y restauró el poder represor del ejército y de la Iglesia y el régimen explotador de los señoritos. O sea, cojonudo. La típica idea de quien, para enroscar una bombilla, quiere darle la vuelta a toda la casa. Yo la próxima vez que quieran salvar la democracia les pediría que la dejen estar. No quiero más. Y a vosotras os pedimos que estéis, que os quedéis, porque tenemos un programa republicanísimo para celebrar los 92 años de la proclamación de la primera democracia española, esa Segunda República, a la que va a poner banda sonora un grupo de espíritu también muy republicano. Pido un aullido atómico para... ¡Aullido atómico! ¡Ué! nihilista, de pantuflas y bata. Soy comunista, con seguro de la casa. Artista contestatario, subvencionado. Soy creador, pero adoro el plagio. Pero voy a ir a la revolución porque toco valores de moda. Por favor, sin azúcar
Don Rogelio, una pregunta antes de seguir el programa. Necesitamos saber cómo es realmente el aullido atómico. ¿Cómo suena eso? ¿Puedes hacerlo, por favor? Vale, pues ya sabéis, cuando yo pida un aullido atómico tenéis que hacer... Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Nos hemos trasladado hasta aquí, como hizo el ejecutivo de Francisco Largo Caballero en 1936, 3 meses después del golpe militar, hasta el 31 de octubre del 37, cuando tuvo que volver a marcharse, esta vez a Barcelona. 11 meses que cambiaron la vida política y social valenciana y dejaron huellas que ni 40 años de franquismo han podido borrar y que vamos a conocer hoy de la mano de una reciente y flamante nueva compañera del programa, a la que pido que recibáis con un gran aplauso, Irene Valiente. Crudas tardes, ¿cómo estás? Crudas tardes. Bueno, la última vez que vinimos a Valencia hicimos la ruta del bacalao. Hoy hacemos otra ruta en la que las bombas, tristemente, no fueron ácidas, sino bélicas. Así es, hoy hacemos la ruta de la República. Me he ido de paseo con José María Azcárraga. Él es profesor jubilado, divulgador y uno de los mayores especialistas en la transformación de Valencia durante la democracia republicana y la guerra civil. Desde 2006 organiza rutas para mostrar los rincones más relevantes de esa época. La nuestra empezó en el instituto donde fue profesor, pero no me llevó a ninguna clase. Bueno, vamos a entrar a ver el refugio del Instituto Lluís Vives. Es un refugio escolar que se hizo para proteger a los estudiantes en los bombardeos. A ver, que cerremos. Veo que tienes la llave, no sé cuántas llaves de la ciudad tendrás. No me quiso confesar cuántas llaves tiene, pero sí me contó que a partir de enero del 37 los bombardeos desde el mar y el aire fueron muy frecuentes en Valencia. ¿Y se construyeron muchos refugios? Sí, el problema es que estamos en una ciudad llana en la que además la capa freática se encuentra muy cerca de la superficie. Esto quiere decir que a poco que te pases excavando sale agua. Aún así, se llegaron a construir 300 refugios, entre los que había públicos, para trabajadores o para estudiantes como los del Lluís Vives. Es un refugio de 4 galerías abovedadas unidas por 7 pasillos. Son 32 metros de largo por 17 de ancho. Hay que pensar que aquí bajaban los 800 alumnos del instituto. Aquí es muy importante también todo el sistema que, o sea, no solamente es la estructura de cemento, hormigón armado. Nos contó que además de esa estructura de hormigón, encima de nuestras cabezas colocaban arena de playa para interrumpir la onda vibratoria de las bombas. José María nos mostró también los agujeros que conectaban con el exterior para ventilar el espacio. Irene, ¿y tú qué sensación tuviste al entrar? Pues nosotros éramos solo 3 personas y había un ambiente húmedo, frío, tétrico, pero a diferencia de lo que pudiéramos imaginarnos, no lo sentían igual los jóvenes de entonces. También es curioso que hay que entender cómo se veía la guerra desde la adolescencia, ¿no? Desde los alumnos del instituto, porque en entrevistas que hicimos a gente que había utilizado el refugio en esos años, para ellos bajar aquí era casi una fiesta, ¿no? Era de repente interrumpir una clase y bajar al refugio. La excusa perfecta para perder clase. Bueno, una clase que no queréis perderos es la que da Paco Cerdá en su último libro, una obra maestra titulada precisamente 14 de abril, que cuenta como nadie cómo fue ese día. Hay que contar el entierro, la marea negra de personas portando cirios con la llama prendida en mitad de la noche y dejando un rastro de cera. Las letanías fúnebres entonadas en procesión por las calles del centro. Hay que contar que en Valencia han enterrado al rey y a la monarquía. Y lo cuenta el periodista y escritor del que os hablaba, Paco Cerdá, autor de la extraordinaria El Peón, por la que obtuvo el premio Cálamo al libro del año en 2020, y el pasado ganó el segundo premio de no ficción Libros de Asteroide por 14 de abril, que es, os lo digo por experiencia, un relato vibrante y polifónico que cuenta con rigor histórico y con vigor poético cómo lo vivieron los de arriba y los de abajo. Paco Cerdá, bienvenido. Javier, muchas gracias por la invitación y bona vesprada a todos y gracias por estar así. Bueno, gracias a ti por este libro. Me lo he bebido y lo he vivido.
Esa es una frase que me han dicho en algunas ocasiones, que no han podido conocer el 14 de abril, sino revivir y vivir como si estuvieran allí aquella jornada. Bueno, esa fue un poco la intención, no contar la República, mucho menos la guerra civil, ni siquiera la posguerra, sino centrarme en esas 24 horas, en ese corte de la historia que España dejó de ser monárquica y en 24 horas empezó a ser ¿Y por qué ese republicana. día? ¿Cómo fue ese día? Ese día fue nuestra revolución. Fue nuestro 14 de julio. Francia conmemora la toma de la Bastilla sin ningún tipo de complejos. Aquella jornada fue sin duda nuestra revolución y tuvo todos los elementos importantes de una revolución. Primero, unos republicanos audaces que toman el poder saltándose toda legalidad y por eso es una revolución y no una transición. Segundo, tuvo la tensión en las calles donde hubo cargas de la Guardia Civil que costaron la vida a muchos anónimos que la historia había olvidado y que mi foco de atención eran esos. Había mucha tensión en las cárceles donde unos presos políticos ansiaban el cambio para poder salir en libertad y había, sobre todo, una gran esperanza, una gran ilusión en una masa que no sabía bien qué sería una república, pero sí que sabía que le iba seguramente a proveer de aquello que necesitaba, que era justicia, que era igualdad, que era futuro. ¿Y qué hizo posible esa revolución? ¿Qué hizo posible que el pueblo proclamara un nuevo régimen en la calle? Una revolución en la que los rebeldes no pegaron tiros. Los rebeldes no pegaron tiros. A los rebeldes, a Sí, les algunos, pegaron tiros, les sí. pegaron tiros. El libro empieza con la historia de Emilio Arauzo Honorio, un pobre encuadernador en paro, que la víspera del 14 de abril, esa madrugada, sale a una manifestación que pedía el fin de la monarquía. La Guardia Civil en el Paseo de Recoletos abre fuego y él cae abatido. Y así empieza el 14 de abril para él, en un depósito de cadáveres y su viuda Visitación recorriendo Madrid para ver dónde está su pobre marido. Como él, como Emilio, estaba Cándida, estaba Francisco, estaba Antonio, estaba el telegrafista Pamies, estaba el militar Eduardo, gente a la que la República la arrolló a su pesar y a pesar de la República también. Los rebeldes no pegaron tiros. Ahora bien, si el poder es la capacidad de infundir miedo, ese día el poder no eran las armas que la Guardia Civil no utilizó en masa contra el pueblo, sino que el poder era la capacidad de infundir miedo que tenía una masa que salió a la calle toda unida, aunada por una utopía en la que creían y que hizo que el rey, en esa huida peliculera por las carreteras de España, desde Madrid hasta el puerto de Cartagena, escapando de a ver qué podía pasar, tomara el poder. Es muy cinematográfico el libro y de hecho yo espero que alguna vez se haga la película del 14 de abril escrito por Paco Cerdá. ¿Quieres un papel? Por supuesto. En alguna de esas historias pequeñas que tú recuperas, como las que contabas, Sí. que abren además los tramos horarios en los que has dividido el libro, ¿por qué quisiste poner el foco en ellos? Porque fue lo que primero me sorprendió. Yo, método del trabajo, me descargué todos los periódicos del 15 de abril del 31 de España, desde el telegrama del RIF de Melilla hasta los periódicos de Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia, todos. Y empecé con un rotulador rojo a subrayar aquello que me sorprendía, que me interesaba, porque yo conocía muy poco, en realidad, de aquel 14 de abril. Sí, la bandera de Eibar, la gente en la Puerta del Sol, las fotos y las imágenes que tenemos en la cabeza, pero poco más. Y aquello era mucho más complejo de lo que se nos había contado, o al menos de lo que yo conocía. Cada uno tiene sus limitaciones, las mías son bastantes. Y lo primero que me sorprendió es que aparecían distintos muertos. El encuadernador muerto por un tiroteo. La pescadera muerta por un tiroteo. Un pobre chaval que iba asomado al tranvía para celebrar la República en la Puerta del Sol, que se da contra una farola y cae muerto ese día. Es un accidente, pero hay distintas realidades dramáticas que me sorprenden y sobre todo que contrastan con el relato más asimilado sobre el 14 de abril. Sí, fue un día de esperanza, de ilusión, un gran pasacalle en la calle, marsellesas, internacionales, mucha alegría, mucha esperanza, pero también hubo gente que las pasó putas. Y a esa gente yo creo que le debemos esa memoria y que le debemos el recordar que para que una utopía se materialice hay mucha gente que se juega al tipo y que no es gratuito el llegar a alcanzar determinados logros. Y cuya historia no es conocida y por eso es tan hermoso que la recuperes. ¿Y de dónde venía esa esperanza de utopía? ¿Por qué pensaron que saliendo a las calles aquello realmente iba a ocurrir? Que es generalmente lo que no hacemos porque tenemos el miedo de que precisamente una bala trabe nuestro camino. Pero cuando hay tanto analfabetismo, cuando hay tanto caciquismo, cuando hay tanta desigualdad, hay pocas cosas a veces que puedes perder. Creo que la gran diferencia entre aquel momento y este
Primero es que en aquel momento era una época de ideales, insisto, de utopías. Creo que esta es una época más de retrotopías de las que habla Zygmunt Bauman, es decir, de ubicar en el pasado un paraíso que quizá ni fue tan idealizado o ni fue tan ideal como lo recordamos o como lo queremos recordar, y seguramente nos frena para proyectar futuro. Y creo que es la conquista de futuro lo que más representa y simboliza el espíritu del 14 de abril. Por eso creo que es importantísimo que recordemos aquel día, aquella jornada, aquella república, pero que no nos quedemos únicamente en el recuerdo, sino que proyectemos futuro. Sí, por eso me parece tan interesante de verdad la lectura del libro, que yo estoy recomendando a muchísimos amigos y amigas. He regalado mucho tu libro, parte de tus ventas me pertenecen. Desde hoy vamos a medias. Espero que sí, espero algún tipo de recompensa. ¿También recuerdas cómo lo vivieron Santiago Carrillo, Margarita Xirgu, Alfonso XIII, el general Sanjurjo o Franco, por entonces todavía no generalísimo? ¿Fue más fácil ponerte en la piel de los personajes conocidos que los desconocidos? Fue distinto. Aquí había un impulso. El impulso era primero dar voz a los olvidados, reconstruir esas historias mínimas, esas pequeñas teselas de un mosaico desconocido que era su participación en el 14 de abril. Pero de la parte conocida, del rey, de la reina, de Sanjurjo, de Carrillo, de Franco, es contar la cara B, la parte más desconocida. Sí, de hecho la historia de Carrillo me parecía apasionante. No la vamos a desvelar para dejar algún spoiler, ¿no? Muy bien, porque vamos a medias y nos interesa a los dos. Efectivamente. Pero por ejemplo Franco aquel día era director militar de la Academia de Zaragoza, de la Academia Militar de Zaragoza. Se negó a izar la bandera republicana, pero no con un acto de gallardía o de valentía, aduciendo que había jurado lealtad a la monarquía y iba a mantenerse incólume en esa afirmación, sino por un defecto de forma, burocráticamente se lo tenían que pedir por escrito, es decir, no muy gallardo. Esa mirada tan personal también es evidente en el fragmento que escuchábamos al presentarte, que pertenece al capítulo que centras en Valencia, en tu ciudad. Desde la perspectiva de un periodista de la época, cuentas que tuvo lugar una especie de carnaval mezclado con falla en tiempos de Pentecostés. ¿Cómo vivió Valencia aquel día? Valencia fue un poco como la tónica general de España. Debajo de las redacciones de los periódicos se agrupaba mucha gente ya a mediodía para celebrar lo que se estaba ya oyendo a través de telégrafos que estaba sucediendo en otros puntos del país. En Valencia se proclamó la República, pero hubo una situación bastante dramática, y es que la víspera se celebró el entierro de la monarquía. El 12 hubo las elecciones y el 13 por la noche los valencianos decidieron que iban a ser los primeros que enterraran al rey, con toda la sorna, con todo el humor y con toda la ironía de la que son capaces de tindre els valencians. Y llega el momento en el que en la plaza del ayuntamiento, en aquel momento plaza de Emilio Castelar, organizan un entierro. Compran un ataúd, se proveen de un ataúd y ponen RIP Gutiérrez. Gutiérrez era el nombre en clave del rey para poder salvar la censura. Cogen cirios y empiezan una procesión con mucha sorna, como podéis imaginar. Resulta que la broma se acabó de una forma trágica. Donde está el Paseo de Rusafa, la Casa del Llibre, entonces la Guardia Civil cerró la calle por un lado y por otro y cargó contra los manifestantes. Dejó numerosos heridos, entre ellas una niña creo que era de 12 años, no recuerdo porque hay muchos datos en el libro, pero una niña pequeña que su madre, claro, estaba sufriendo para ver qué pasaba con ella, ¿no? Y así hubo distintos heridos y aquello acabó de una forma bastante trágica. Sin duda, sí. Y de hecho hay huellas de esa tragedia en las calles valencianas. Irene, tú has estado paseando por esa zona. Así es. José María Azcárraga me llevó por las mismas calles por las que tantos valencianos fueron cambiando las banderas de los principales centros de poder. Una gran fiesta que culminó en la plaza delante del ayuntamiento y que nadie se quiso perder. En un tiempo en el que no había televisión, como mucho estaba la radio, pero tampoco era un medio tan difundido entre la mayor parte de la población. Entonces, si tú querías vivir algo, tenías que ir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es el lugar donde se proclama la República, ¿no? El balcón, por cierto... El ayuntamiento también fue testigo de la transformación cultural que vivió la ciudad ese año. En julio del 37 cruzaron sus puertas Antonio Machado, María Zambrano o Miguel Hernández para participar en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Recordemos que aquí la
muchacha es familia de don Miguel Hernández. Y hablando de transformaciones, en 14 de abril Paco señala que el día de la proclamación no hubo clemencia con el callejero español, se arrancaron las placas con referencias a la realeza de las calles y plazas de todas las ciudades. ¿Ocurrió también en Valencia? No hizo falta porque, como decía antes Paco, esa plaza llevaba el nombre de Emilio Castelar, que fue presidente durante la Primera República. Eso sí, después de la Guerra Civil pasaría a llamarse Plaza del Caudillo. Afortunadamente, hoy ya es la Plaza del Ayuntamiento. ¿Y pueden verse también las huellas de la guerra? Sí, en los propios muros del Ayuntamiento. Todas esas marcas que veis ahí, esas marcas redondeadas, están hechas a partir de la metralla de la explosión de una bomba que cae aquí fuera. También cae una bomba en el interior, y yo normalmente lo que llevo es trozos de metralla, ¿no? Para ver. Espera, que Azcárraga lleva trozos de metralla encima. Sí, la verdad es que una ruta con él es un auténtico show. De hecho, como era de día, llevaba un álbum gigante de fotografías, pero cuando la ruta es nocturna, carga con un mini proyector para que todo el mundo pueda comprobar cómo fueron aquellos años. Bueno, Paco hace algo parecido, iluminar con un mini proyector en las zonas recónditas de aquel 14 de abril del 31. Aparte de esas historias anónimas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido encontrar? Creo que primero tengo que aclarar una cosa. Ha sobrevolado que Irene es descendiente de Miguel Hernández. Sí, bueno, vamos, es que nosotros no contratamos así al tuntún. Claro, entonces, antes le preguntabas al compañero qué era para él la República. Para mí la República es la dignidad de Miguel Hernández. Para mí también. Para mí la República es ese verso de Miguel Hernández: alto soy de mirar a las palmeras y de ver más lejos. También es Federico García Lorca diciendo: una barra de pan, no, media barra de pan y un libro. Ese afán por la cultura, ese afán por la igualdad, en definitiva. ¿Qué más me ha sorprendido? Me ha sorprendido el miedo que pasó la familia real. Y aquí no quiero ser demagógico ni maniqueo, que es lo que he intentado evitar en todo el libro. La reina, una mujer, la Plaza de la Reina. Estamos aquí. Una mujer que venía de un país extranjero, que se convirtió a una religión distinta para ser aceptada, que el día de su boda fue víctima de un atentado terrorista. Aquel día la reina estaba sola en el Palacio Real, un palacio en el que no se apagaron las luces durante la noche, porque se estaban haciendo las maletas para pirar, y los canarios no dejaron de cantar porque las luces estaban encendidas, y es como un paisaje emocional muy bonito, ¿no? Aquella noche la reina tenía un hijo hemofílico en la cama. Estaba el palacio circundado por una gran masa de gente que vociferaba, que intentaba, quizá, asaltar el palacio. En Rusia pasó y ya sabemos lo que ocurrió. De hecho, ellos tenían miedo de acabar como los Romanov. Claro, y tenían miedo y podían tener razones para tener miedo, porque no se sabe en un momento revolucionario de este tipo qué puede ocurrir. No pasó. Pero ponerme en el lugar de la reina aquella noche, con esos antecedentes que he hablado, era también un reto, el intentar dar una mirada humana global. Y también, por ejemplo, ese fiel ayuda de cámara del rey, Paco Concheso, un peón, como todos nosotros... ¿Qué historión ese? Sí, que es el responsable de hacerle las maletas al rey para que se marche al exilio. Y cómo estás viendo que Paco Concheso, que ha estado toda la vida trabajando en Palacio, primero de mecánico, se ganó la confianza del rey, le propuso ser ayuda de cámara y él dijo: pero si yo no estoy preparado para eso. Y dijo: precisamente por eso eres válido, porque tengo confianza en ti, porque eres una persona humilde, tal. Cómo ese día para él también terminó una historia. Es el juego continuo entre la microhistoria y la gran historia. Cómo el torbellino y el torrente de la historia muchas veces se lleva por delante a pequeños olvidados, ya sean encuadernadores en paro o sean ayudantes de cámara del rey. Pues hablando de microhistorias, y ya que citabas tú aquí lazos familiares, tú eres valenciano de la localidad de Genovés y afrontaste tu propia encrucijada personal a la hora de escribir el libro, porque tu familia podría haber aparecido en ese episodio del 14. Totalmente. Yo tengo un abuelo que tiene 97 años. Todas las semanas voy a verlo y en su casa hay en el comedor un óleo con el retrato de su padre. Mi abuelo tenía 5 años cuando la República se proclamó. Siempre me ha contado que el 14 de abril había ido a hombros de su padre para celebrar la proclamación de la República aquí en Valencia, sin saber que su padre, que era un electricista normal y corriente, acabaría siendo concejal republicano de un partido moderado en Burjasot, sin saber también que la guerra acabaría y que lo aprisionarían, y sin saber, por desgracia, que en el año 43 lo fusilarían en Paterna, sin saber que mi abuelo perdería a su padre con 17 años y que ese trauma le acompañaría a él toda la vida y de alguna forma impregnaría a su familia
en mi caso especialmente. Claro, hablábamos de cómo el torbellino de la historia acaba con alterando a veces de forma rotunda a personas pequeñas. Pero claro, esa historia me hubiera gustado incluirla, porque era un homenaje bonito y quería que mi abuelo lo pudiera leer antes de nada, porque está que lee y que habla mejor que tú y que yo. Está aquí igual que, Sí, efectivamente, te sobrevive. Pero confirmando el detalle, descubrí que aquel acto no era el 14, sino era el 15 de abril. Y como todo el libro es no ficción, el reto era contar todas las historias reales, con detalles reales, con declaraciones reales, con todas las situaciones reales, sin dejar nada a la invención, porque es que no hace falta, es una historia de película, no hay mérito por parte de autor, es mérito de aquella jornada revolucionaria. Entonces no la pude incluir. Eso sí, le pude regalar el libro a mi abuelo. ¿Le ha gustado? Sí, le ha gustado mucho, pero no tiene mérito porque es mi abuelo. Bueno, sí tiene mérito porque de verdad que el estilo en el que está escrito el libro también merece mención. Hablabas de ese torbellino de esperanza que acaba trágicamente con la guerra civil. ¿Tú crees que al mismo tiempo que querían hacer una España aquel 14 de abril, esa España que decía Machado que querían hacer, la otra empezó a prepararse para abortarla? La otra, de entrada ya, una reflexión. Pues hubo una parte de España... Claro, siempre nos han contado el cuento chino de las dos Españas. Aquella jornada, 14 de abril, estaban los republicanos, que eran una amalgama heterogénea y variopinta de sensibilidades muy distintas. Republicanos burgueses, republicanos conservadores, republicanos bastante revolucionarios. Pero después estaban los comunistas, después estaban los anarquistas, que recelaban de aquella república burguesa desde la primera jornada, desde aquel 14 de abril. Se quisieron desmarcar de aquella proclamación republicana. Y después estaban los monárquicos, abandonistas completamente, dejaron tirado al rey. Y después había una masa, sobre todo centrada en el mundo rural, que poco contaba entonces, como poco cuenta ahora, por desgracia, y injustamente. Es decir, había muchas Españas y bueno, desde aquel primer día sí que se percibe una gran tensión y como los brotes no verdes, sino rojos de una división social y un enconamiento que poco después, por desgracia, y sin caer en equidistancias de ningún tipo, todos sabemos quién terminó con la República, pero bueno, sí que se percibe la tensión ya desde el mismo 14 de abril. Una tensión y una división que lamentablemente continúa. Los conservadores siguen asociando la Segunda República a un periodo convulso, de desorden, incluso la relacionan directamente como causantes del estallido de la guerra civil. ¿Nos hace falta todavía mucha memoria, Paco? A ver, no soy historiador, no pretendo serlo, no puedo hacer grandes balances del periodo republicano, no es mi papel, ¿no? Mi papel es de intentar narrar y contar como recolector de historias lo que pasó aquel día. Pero vuelvo a una reflexión previa, ¿no? Nos hace falta mucha memoria. Todos los que estamos aquí estamos emborrachados de memoria, nos encanta la historia, nos encanta recordar porque creemos que nos puede aportar mucho para el presente y sobre todo para el futuro. Ahora bien, no puede quedarse en un simple hecho de recuerdo. La rememoración como fin en sí mismo es estéril. Es estéril, sería museística. No queremos museos, queremos mejorar realidades. No creo que todos los que estamos aquí, y es el sentido común de la civilización, seguir a mejor, seguir progresando. Creo que también es lo que nos pedirían aquellos republicanos que aquel día con boina, sin sombrero, las mujeres, con alegría enorme salieron a la calle. Pues no queremos museos, queremos libros como el de Paco Cerdá, que nos ayuden a mejorar realidades y a recordar a esas sin sombrero y a esos hombres con boina que salieron a la calle un 14 de abril de 1931. Paco Cerdá, muchísimas gracias por hacernos soñar y darnos esperanzas. Muchas gracias a vosotros, Javier, Irene, y gracias. ¡Aullido atómico! ¡Aullido atómico! Y para celebrar este 14 de abril, qué mejor que una canción antimonárquica, una reivindicación de la rebeldía del bufón frente al rey. No me da miedo el castigo por no callar, prefiero ser bandolero que del rey un juglar. Cantan los bandoleros ¡Aullido atómico! Ejecución con la horca colocada en la plaza mayor.
joven payaso columpiado del cuello, sirviendo el escarmiento como advertencia, tenía que servir, pero cuanto más castigo, más ganas de delinquir. No me da miedo el castigo por no callar, prefiero ser bandolero que el rey. No me da miedo, no me da miedo, no me da miedo. Y el castigo por no callar, prefiero ser bandolero que el rey. Juglar, no me da miedo. El castigo por no callar, prefiero ser bandolero que el rey. Juglar, no me da miedo. ¡Aullido atómico! A ver una cosa, ¿eh? A ver una cosa. La próxima vez, la próxima canción, os quiero ver haciendo pogo. Estáis ahí que parecéis que están muertos. Bueno, cuanto más castigo, más ganas de delinquir tienen estos jóvenes bufones y comediantes empeñados en cantar que el rey va desnudo. Cuando hay algo que decir y no puedes callar, porque callar es morir y morir es claudicar, solo queda opción para el suicidio o el temblor, dicen en Doctrina del Temblor. Y ellos nos hacen temblar con sus melodías alegres y sus letras terribles que decía Tom Waits. Soy nihilista, de pantuflas y botas. Soy comunista. Y con su fusión y su fisión atómica de garajeo, ritmos latinos, bajos espesos, coros poperos, turbulencia y desenfreno que provoca reacciones explosivas en forma de canciones. Soy creador, pero adoro De las que son culpables 3 físicos nucleares, Quique a la batería, don Rogelio J a la guitarra y voz, y Yusi al bajo y coros, hoy sustituido por Chema. ¿Qué tal, cómo estáis? Bien, muy bien. Somos el contrapunto cómico, para el programa, porque vemos que va la cosa de serio. Entonces ya vamos a darle un poco de... A ver, hubo mucha alegría, ya habéis visto mucha verbena el Día de la República. Exacto. Aquí, por ejemplo, en Valencia, así que estáis precisamente porque traéis la verbena a este programa. Esta canción que escuchábamos, Coca-Cola Revolution, la escuché hace años cuando sacasteis el disco, me flipó, y cuando pensamos en venir aquí, Paz Galeana, que es la valenciana del programa, esta que está ahí, aullido atómico para ella, me dijo, oye, ¿y si traemos aullido atómico? Y dije, ostras, me flipan, claro que sí, llámalos. ¿De dónde salió esta crítica a los rebeldes y revolucionarios de Pega?
Pues es que hay que escribir letras para hacer las canciones, entonces pues vas buscando. Y nada, vienen. Bueno, pero algo te hizo nacer esto. ¿Sabes lo que me gusta a mí mucho? Lo que dicen los cantantes de blues, que ellos dicen que ellos no hacen las canciones, que las canciones van a ellos. Ah. Y pues eso es lo mismo. Pero, don Rogelio, ¿no somos todos un poco impostores? Pues 100%, claro. O sea, bueno, no creo que nadie dude que somos, también es un poco autorreferencial. Que somos mentiras, sí. No, todo lo que decimos en la canción somos nosotros. Ah, sí. 100%. Ah, vale. Es la única manera de ser impostor. O sea, una máscara tras otra, vamos. Yo lo veo así, vamos. Bueno, yo soy anarquista, por ejemplo, pero a mí no me gusta pegarme, no me gusta... Entonces, pues eso. Bueno, habría otra razón para traeros, y es que en una entrevista que te hicieron en público te preguntaron ¿cómo definirías tu música con una palabra? Y dijiste cruda. Ah. Chema. Echando monedas, ¿no? Echando monedas para venir a carne cruda, claro que sí. Me acuerdo que cuando dijo eso, dijo, a ver si nos llaman. Ah, muy bien, muy bien. Es mentira, es mentira. Bueno, Quique, Chema, ¿vosotros cómo definiríais en una palabra la música de Aullido Atómico? Ostras, no lo sé. Caos, un caos. Chema es el hombre silencioso, nos va a regalar silencios atómicos. Déjalo ahí, Chema, no digas nada. ¿Es tan bonito el silencio en la radio? Bueno, por cierto, que he olvidado advertirles a ustedes de que... Por su seguridad, todo esto se va a grabar. Por vuestra seguridad todo esto se va a grabar y por vuestra comodidad en la cara os debo golpear y por vuestra salud mental las redes deben asfixiaros y por vuestra paz interior debéis invertir en armas a un interés superior, pero es por vuestro bien, todo es por vuestro bien, todo es por vuestro bien. Es por su bien. Eso dicen, es por usted. Rogelio, ¿estamos en un mundo feliz? Totalmente, o sea, la putada es que ya no se pueden hacer distopías ni nada de esto porque ya está pasado de moda, ¿sabes? O sea, ya lo estamos viviendo, pero sobre... Entonces, pues nada, nos hemos quitado un género molón con la realidad. Estáis haciendo retratos, ¿no? Es prácticamente realismo, lo que se hace, hiperrealismo. Vamos, totalmente, no creo que haya ahí nada de mentiras, todo... Sí. Sí, hay una mayoría de letras ácidas y críticas con lo que nos rodea, la corrupción, el capitalismo, las pantallas, la España negra, que contrasta con un rollo festivo, verbenero, con ritmos bailables, melodías cantables. ¿El secreto está en el contraste, Quique? Yo creo que sí, o sea, la movida siempre es, lanzar un mensaje pero de una forma festiva, ¿no? Es como un poco el rollo de decir algo serio, pero de una manera guay, no con la seriedad, no solemne, ¿sabes? Uh-huh. Creo que eso es la manera que más llega a los mensajes. Chema, ¿quieres añadir algún silencio a esto? Muy bien, muy bueno. Ha quedado muy claro. Y mezcla también de estilos, porque del garaje y el rock and roll más clásico os habéis lanzado sin prejuicio a otros ritmos y sabores. ¿Cómo se hace la fisión nuclear de Aullido? Punk y rock and roll. Ajá. Bueno. Y luego ya pues... Bueno, aquí quieren matizar. Hay un poco de todo, o sea, es que yo decía antes que es un caos porque es la realidad. Hace tiempo que no grabamos un disco, que lo estábamos hablando antes, pero yo me acuerdo que cuando quedábamos y tal, era llegar al local de ensayo y era todo una movida súper extraña, pero molaba un huevo, ¿sabes? Entonces era empezar a tocar y a ver qué pasaba, ¿sabes? Entonces de repente, pues una vez uno estaba escuchando más música africana y empezaba a meter ritmos por ahí, el Rogelio estaba así con su rollo guitarrero tal, y de esa movida, de esa mezcla, ¿saben? Iban surgiendo cosas, pues, que es como el estilo que nosotros tenemos, que es como un poco raro, ¿sabes? Sí, un poco raro. Me gusta. ¿Cómo sois? Un poco raros. Bueno, pues si no estamos en un mundo feliz, vamos camino de ello, bueno, como bien decía Rogelio, y como bien contáis en El Corte Inglés. Veo a ver la fachada del Corte Inglés, veo caer el imperio al atardecer. Una canción que empieza con estos dos versos poderosos: veo arder la fachada del Corte Inglés y veo caer el imperio al atardecer, pero que no son más que dos imágenes en una pantalla. Luego pasas el dedo y ya está, la abolición de la realidad, biblioteca de Babilonia en tu bolsillo, ninguna resistencia, ningún esfuerzo, el mundo deshumanizado y desenraizado de las pantallas. ¿Necesitamos más mundo analógico? O sea, es que analizando así las letras me están pareciendo como demasiado, ¿no? ¿Ah, súper sí? inteligentes. Joder, o sea, macho, encima que me tomo la molestia de leérmelas y hacerte la exégesis. No, sí, la verdad es que están bien, ¿eh? ¿Qué me habías preguntado, perdona? Bueno, que si necesitamos más mundo analógico, pero no. Me ha gustado más esa respuesta. Tú puedes responder lo que tú quieras. Yo te lanzo una pregunta, tú respondes por otro lado. 100% mundo analógico. Claro. O sea, es que ya... Por obligación estamos con la pantalla, ¿no? Todo el rato. Tú estás con la pantalla porque estás currando. Todos estamos currando con la pantalla. Entonces tienes que buscarte como espacios de no pantalla.
Entonces, si el ocio lo tienes en la pantalla, pues es como todo el rato lo mismo. Entonces, pues, por ejemplo, si te pones un disquito de vinilo ahí en tu plato, no sé qué, es otra manera de escapar movida de la pantalla, ¿no? La pantalla ahora mismo es el que nos tiene un poco por obligación, o sea, es que no puedes escapar de la pantalla. Entonces, en algunos momentos, pues si te puedes escapar, pues es una victoria, ¿no? Esos momentos, por ejemplo, pueden ser los conciertos, ¿no? Sí, claro, jolín, los conciertos de Aullido siempre son como una gran celebración, ¿sabes? Y como una cosa muy guapa. Lugares de resistencia. Totalmente, sí, sí. ¿Quieres añadir algún silencio valorativo a esto, Chema? Gracias. Rogelio, ¿qué te lleva a escribir las letras? ¿Qué te inspira? La realidad. Como muy bien has dicho, a mí me gusta mucho Tom Waits, y Tom Waits dice que él está todo el rato fijándose en la realidad para luego inventársela, ¿no? Entonces tú ves algo que te llama la atención y dices, hostia, esto qué fuerte, ¿no? Y entonces lo metes ahí y justamente de donde has sacado la canción, que es el punto realista, es el punto más disparatado. O sea, todo lo que te has inventado alrededor es más realista que la realidad, ¿no? La realidad siempre, bueno, el refrán lo dice, ¿no? Supera la realidad y supera la ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Y para dibujar, porque aquí don Rogelio, donde le veis, bueno, lo conocéis aquí en la ciudad muchos y muchos de los que estáis, es un dibujante que alucinas, autor de librazos como Tierra Muerta o Desde Abajo, de revistas como Tumba Swing, de portadas, de carteles, incluso de esos tatuajes brutales que podéis ver en la red, y no sé si algunos de tus brazos están tatuados por ti, esto ya es difícil, ¿no? No. Sería demasiado, Soy pluriempleado, pero no tanto. Bueno, ¿de dónde te viene esta pasión por dibujar? Bueno, yo soy de formación, soy dibujante, ¿no? Estudié Bellas Artes y desde bien pequeñito, no sé. Es una necesidad más que... De músico no estoy formado, se nota. Pero del dibujo sí, del dibujo sí. Es mi profesión y es a lo que me dedico y no he podido dejar nunca de dibujar, ¿no? O sea, es una necesidad también. Me encuentro mal, si no toco, me da bajón, porque me apetece tocar, pero podría pasar que si me quedo sordo y tal, pues bueno, para adelante. Pero si no pudiese dibujar sí que me encuentro mal cuando no puedo dibujar varios días, por lo que sea, es como que te falta algo, ¿no? Entonces, pues eso. A nosotros esa también es la necesidad. Nos pasa como que nos falta algo, nos falta como un dibujo de don Rogelio de carne cruda. ¿Pero quiere que dibuje ahora? No, ahora no. Esto te lo dejo ya como encargo para el futuro. ¿Nos harías? Hombre, claro, encantado, claro que sí. Vale. Bueno, y hablando de inspiración, ya vamos terminando. Valencia también nos inspira. Padre, no voy a trabajar. Padre, soy más que los demás. Padre, todo me parece mal. Padre, tengo angustia existencial. Padre, ingréseme el jornal. La evasión se ha de pagar. Bueno, bonita manera de definir la ciudad, Valenciocracia. Valenciocracia, sí. Esto directamente me metía con peña, o sea, es una peña en concreto que tengo en la cabeza y fue una canción insulto, ¿no? Hacia esa gente. Me desahogué y... Pero bueno, no define a la ciudad, no define a los valencianos. No. Podría ser Madridcracia, Barcelonacracia, Berlincracia, da igual. Es más, creo que me lo copié además de algo así, de otra ciudad, y dije, pues me lo llevo a Valencia. Pero no es a la ciudad de Valencia, es a algunos personajes, ¿no?, que rondan. Por cierto, me dicen de producción que hemos traído unas cosas para regalar. Ah, perdón, me dices de producción, pues por me han obligado a dártelo en directo, me parece feísimo. Porque bueno, no, hombre, queda muy bien. Además, haz el ruido de la bolsa. ¡Oh, vinilos, cosas analógicas! Todo el pack, la promo. Aullido atómico para esto, por favor. Qué bonito, qué alegría, qué ilusión, qué alboroto, qué perreito piloto. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Estamos en Valencia celebrando el 14 de abril. Para vosotros, ¿qué es la Segunda República? ¿Qué fue la República? Que es la pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo. Ya que es... Qué difícil, ¿no? Muy serio para nosotros. A ver, nosotros cualquier forma de autoridad ya nos parece mal. Pero bueno, mejor la República que la otra. Que lo otro. Entonces, adelante. Bueno, pero yo creo que al final es como... Lo tenemos como un hito, ¿no? Es como toda la eclosión cultural que hubo, ese intento heroico, ¿no?, de llegar más allá, de llegar a todos los sitios, vamos, que fue frustrado, pero para nosotros yo creo que es un referente, ¿no?, donde poder mirarnos. Y creo que esto ha de concluirse con un silencio valorativo de Chema. Muchas gracias, Chema, muchas gracias, Quique, muchas gracias, don Rogelio. De ese espíritu de camaradería de la República, en realidad sí habláis en canciones como esta maravillosa Camarada. A las hambrientas de todo, a las mujeres que cavan el lodo, a las que juegan con toros, a las que tienen pistola está, la cual siempre suele fallar. ¡Qué risa da! A las hambrientas
hambrientas de todo, a las mujeres que cavan en el lodo, a las que pueden con todo, a las del turno de muerte, a las que ya nada sorprende, a las contracorriente, a las que cosen el mundo por no reventarlo, a las que bailan solas en la blanca sala, a las desamparadas. A las que apagaron la luz. A las camaradas dedican esta maravillosa canción Aullido Atómico. Y vamos a hablar de ellas, de las camaradas de la República. Y para encontrarnos con ellas, seguimos paseando por la Valencia republicana con Irene. ¿Por dónde vamos? Pues justo os voy a llevar a donde se reunían esas camaradas. La calle de la Paz es una calle que durante los años de la guerra, sobre todo, estuvo llena de organizaciones y de... En la calle de la Paz se alzaban las sedes de sindicatos, partidos y asociaciones republicanas en las que las mujeres asumieron un papel determinante. Allí se ubicaron la Escuela de Mujeres Lina Odena o el Comité Provincial de Mujeres Antifascistas, una agrupación comunista que editaba la revista La Pasionaria. Comunistas bien, pero ¿y nuestras anarquistas estaban por ahí? Que nos lo cuente nuestro guía. Bueno, aquí estamos en el número 25 de la calle de la Paz y aquí en el tercer piso es donde tenía una de sus sedes, porque en Valencia había 4, de este grupo de mujeres anarquistas autodenominado Mujeres Libres. Ellas también buscaban acabar con el analfabetismo de las mujeres a través de la formación, también la formación sexual. Y como las comunistas, editaban su propia revista. Oye, ¿y solo había mujeres en la asociación? Casi, casi. Dentro del mundo anarquista se asocian como mujeres y editan su revista donde solamente participan mujeres. Solamente hay un hombre que es el que maqueta y el que hace los dibujos. El hombre para maquetar y hacer los dibujitos. Muy bien. Otra prueba más de que la Segunda República fue esencial para que ellas irrumpieran en esos espacios tan reservados a los hombres, como ocurrió también con los cafés o las tertulias. Bueno, pues de esto nos puede hablar muy bien la profesora de Historia e investigadora Carme Bernat. Ella está realizando su tesis doctoral en la Universidad de Valencia sobre el anarquismo y las relaciones de género en la època contemporània. Bona vesprada, Carme. Bona vesprada, moltíssimes gràcies per convidar-me. No, a ti. ¿Qué papel jugaron las mujeres en la Segunda República? Bueno, pues la Segunda República fue un momento de eclosión, de un enorme cambio, pero creo que es muy importante, antes de empezar, decir que todos estos cambios fueron posibles por los esfuerzos previos de tanto del movimiento obrero como del movimiento feminista, ¿no? Llevaban desde finales del siglo XIX organizadas ya en nuestra tierra. Las alpargateras de Elche, les cigarreres de Alacant, les encaixadores de Taronja de Castelló. En esta misma ciudad habían mujeres hilanderas que hicieron una huelga histórica, por ejemplo, en el 1902. Tenían 2 objetivos. El primero era conseguir media hora para almorzar en una jornada laboral de 12 horas. El segundo objetivo era llegar a cobrar la mitad de lo que cobraba el obrero peor pagado de la fábrica. Toma ya, y eso ya era un logro. Sí, entonces consiguieron, después de una enorme lucha, sus reivindicaciones. Entonces, claro, en la República, evidentemente, hubieron pues muchísimos cambios para las mujeres, pero no fueron, digamos que no están descontextualizados. Tienen una explicación histórica. Venían de alguna parte, evidentemente. Sí. Tenían una raíz. ¿Y hasta dónde se llegó? ¿Hasta dónde llegaron las ramas? Bueno, pues los cambios legislativos fueron múltiples, ¿no? Digamos que consiguieron el matrimonio civil, laico, igualitario, con posibilidad de divorcio. Consiguieron el sufragio universal por primera vez y, por lo tanto, consiguieron la primera democracia en España. Consiguieron la elegibilidad de las mujeres a cortes, también la participación en tribunales de justicia. Bueno, un montón de cambios que vale la pena conocer. Muy bonito una frase que hay en la Constitución del 31 que dice: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico ni la naturaleza, la afiliación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas, ¿no? Por lo que por primera vez hombres, mujeres, ricos, pobres eran en teoría iguales ante la ley. Irene, José María Azcárraga también te ha llevado a otro lugar que tiene mucho que ver con esas reformas que beneficiaron a las mujeres. Así es, y de camino hasta allí pasamos por la catedral que tenemos aquí delante y me enseñó las marcas que dejaron en su fachada los bombardeos durante la Guerra Civil, los mismos que se controlaban desde allí arriba porque era el punto más alto de la ciudad. Muy cerca de aquí se encuentra el actual Museo de la Ciudad, donde nos topamos con una obra de arte. Bueno, aquí estamos delante de una pieza que es impresionante, del escultor Ricard Boix, en esta pieza con la leyenda en francés, que traducido sería así como sentir el dolor de España. Se ve a una madre con su hijo
con una mano protegiéndose de la guerra, ¿no? Es una de las piezas que acompañaron al Guernica a la Exposición de París de 1937 para denunciar los horrores del conflicto bélico. Ahora cualquiera puede verla en el patio de ese edificio, que durante el año que Valencia fue capital republicana cumplía otra función. Que esto fue el Ministerio de Sanidad, donde trabajó como ministra Federica Montseny, ¿no? Que es una mujer anarquista. Y la primera mujer ministra de la historia de España. Esa sí que era una grande y libre. Así es. Montseny y otros 3 dirigentes de la CNT formaron parte del gobierno de Largo Caballero. Pero apenas ejerció 3 meses porque recordemos que en mayo del 37 los sucesos que enfrentaron al bando republicano internamente la obligarían a dejar el cargo. Sí, aunque le dio tiempo a dejar muy buenas ideas sobre la mesa. Y es una lástima porque realmente era una mujer con unos proyectos casi como muy actuales en defensa de la infancia, tenía un proyecto de protección de las mujeres embarazadas y también de potenciar la educación sexual. En definitiva, tenía una mirada muy moderna para la España de la época y para Europa. Sin duda. Y Carme, tú conoces muy bien a Montseny, que dejó y sí, que hemos recibido de su herencia. Para mí, Federica Montseny es una figura realmente apasionante, ¿no? Ella fue, como hemos dicho, la primera mujer ministra de España. Era anarquista, qué paradoja, ¿no? Pero qué contexto más complicado. Desde el 4 de noviembre del 39 hasta el 17 de mayo del 36 hasta el 17 de mayo del 37, ¿no? Ella cuenta que nunca pasó tanto sueño como en Valencia, porque tuvieron tanto trabajo en ese Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que hicieron realmente una tarea enorme. Crearon, por ejemplo, los primeros centros de planificación familiar de España, ¿Sí? Los hizo Federica Montseny. Ella nacionalizó las farmacias y los laboratorios médicos. Anda. Sí, centros de cuidado de embarazadas, creó comedores, albergues para personas que lo necesitaban en la retaguardia, guarderías públicas, el Instituto Nacional del Cáncer, bueno, toda una También serie de... participó en el anteproyecto de ley del aborto. Sí, el anteproyecto de ley fue el primero también que se dio. Solo se pudo aprobar en Cataluña. Recordemos que estamos en un contexto muy difícil. Una curiosidad sobre ellos es que cobraban el mismo sueldo que un miliciano, que eran 10 pesetas al día, porque ellos creían que hacían pues, lo mismo, claro, ¿no? La misma tarea, la revolución. Claro. Unos como ministros y otros como milicianos. Pero claro, evidentemente no pudieron llegar todo lo lejos que hubieran querido llegar, porque recordemos que estamos en un contexto de guerra civil, estamos en un contexto en el que el gobierno republicano de unidad antifascista estaba asediado tanto por los fascistas dentro de España como por los italianos. Valencia fue bombardeada 442 veces en ese ¡Qué barbaridad! Claro, durante este periodo. Entonces, un contexto muy complejo que no les permitió llegar todo lo lejos que hubieran querido llegar, pero que sin duda ya sirve de guía para la actualidad, ¿no? Lejos tuvieron que irse, desgraciadamente, para huir de la victoria de los nacionales. ¿Cómo fueron los años en el exilio? Bueno, Federica Montseny se exilió, evidentemente, pero también se exiliaron 500.000 de españoles más, ¿no? Y claro, españolas en ese momento, junto con muchísimas otras mujeres que estuvieron batallando desde el primer momento. Yo, para contar la historia del exilio, quería también contar la de Alejandra Soler. Sí, por favor, yo iba a preguntarte sobre... Sí. Creo que hay que contar la historia de esta mujer, no me canso de explicarla. Ella fue una maestra comunista, también historiadora, que tiene una vida de película, ¿no? Se tendría que hacer también una película. A ver, sí, pues mira, ya tenemos 2 películas. Ya tenemos 2. Bueno, ella empezó a militar contra la dictadura de Primo de Rivera. ¿Vale? Bien, empieza pronto. Sí, entonces estuvo también en la proclamación de la Segunda República en la plaza de Emilio Castelar, como habéis dicho, actual plaza del Ayuntamiento, para celebrar la llegada de la República. Luego se puso a militar en un sindicato estudiantil, en la FUE, también en el Partido Comunista, y en esos momentos también competía como atleta. Se calzaba los pantalones cortos y se iba a correr al Mestalla. Fue la tercera mujer que se graduó en la Universidad de Valencia. ¿Sí? Y bueno, cuando triunfaron los insurrectos y perdieron la guerra civil, se tuvo que exiliar. Primero pasó por un campo de concentración en Francia y a continuación se fue a la URSS. Allí ejerció como maestra de los niños republicanos refugiados, con toda la mala pata que le pilló en Stalingrado, que fue la batalla más sangrienta de la humanidad, de la historia de la humanidad, 2 millones de muertos. Allí tuvo que salvar a los niños y a las niñas a las que les daba clase, lo consiguió y los rescató. Luego volvió a Valencia en el año 1971 y se la conoce también como la abuela del 15M.
y de la me primavera dices? valenciana. Sí. Estuvo en el 15M Entonces, valenciano. claro, ella murió con 103 años. En el 2017, creo. Ajá. Sí, en el 2017. Y fue reconocida como hija predilecta de esta ciudad. Qué bien. Y bueno, con todos los honores, ¿no? Con la alta distinción de la Generalitat. Y ella tiene una frase muy bonita que dijo: tenemos que darlo todo, el mundo tiene que ser mejor. Entonces era muy bonito escucharla porque tenía una enorme fe en la juventud y en el futuro. Hemos vivido un momento muy radiofónico y es que mientras contabas la historia de Alejandra Soler sonaban las campanas y yo pensaba, ¿por quién doblan estas campanas? Sin duda alguna por ella y por las mujeres como ella. Y ya que estamos hablando de mujeres, vamos con la última, pero no menos importante, invitada de hoy. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas nos vamos porque durante la Guerra Civil esta canción fue el himno del anarcosindicalismo, silenciado por la dictadura, como lo fueron también la cultura, el humor y la crítica. Es el caso de Vicent Miguel Carceller, periodista, editor y director de la revista satírica valenciana La Traca, asesinado porque molestaba al régimen con sus verdades incómodas. Tina Rabanal es su nieta. Bienvenida, salud y república. ¿Cómo estás? Un poquillo nerviosa y con un poco de vergüenza, ¿eh? No, hombre, no. Yo no me esperaba tanta gente cuando me lo dijisteis. Esperabas que estuviéramos tú y yo solos, ¿no? En intimidad. No, la verdad que tú me caes muy bien, ¿eh? Ah, mira, gracias. Sí. Yo todavía no te conozco, pero tienes pinta de ser muy simpática. Bueno, ¿quién fue tu abuelo Bueno, y por qué incomodaba al régimen? Bueno, mi abuelo vino de una cuna muy humilde, pero él tenía muchas ganas de trabajar, del periodismo, de comunicar. Y la verdad que empezó con 18, 19 años, convenció al que entonces estaba, porque él no tenía edad todavía para llevar un periódico, convenció a un editor y empezó a trabajar con él. Y fue su vida, ¿no? Además, él, yo creo que tenía mucha energía y no se cansaba de hacer, porque aparte de La Traca, que es lo que más se ha conocido, él hacía teatro, él hacía otras revistas de toros, de fallas, de todo lo que se pasaba por Valencia en ese momento, porque él era muy festero, muy republicano, muy anticlerical. Sí, muy bien. Todo bueno. Me gusta. Y no podía con Alfonso XIII. Yo tampoco hubiera podido, te digo. Entonces, claro, todas esas cosas durante unos años pudo manifestarlas. Y cuando llegó la República, pues fue una maravilla. Pero ya estaba bastante marcado. No entendemos en la familia por qué no se fue, pero enseguida lo pudieron capturar, lo metieron en la cárcel, lo torturaron y luego en el año 40 es cuando lo fusilaron junto con el dibujante que estuvieron toda la vida trabajando juntos. Bluff. Bluff. Sí. Carlos Gómez Carrera. En el año 40, en aquello que llamaban el Paredón de España, en las tapias del cementerio de Paterna, porque allí se ejecutó a sangre fría a 2.238 personas entre el 39 y el 57, para que luego digan que no hubo exterminio franquista. ¿Qué supuestos delitos le dijeron que había cometido para asesinarlo? En la sentencia ponía que había sido un rebelde que se había contra las autoridades eclesiásticas y políticas había dicho, bueno, no sé exactamente, pero como que había sido un traidor a la patria. Claro. Por contar las verdades del barquero. Recordemos que La Traca, para que lo entendamos, es algo así como La Codorniz fue o El Hermano Lobo, quiero decir, ese tipo de revista satírica. La Traca estaba escrito en un valenciano muy del pueblo, muy oral, porque se meten, claro, con razón si miras que sea muy reglado y muy normativo. Entonces tenía muchos dibujos de Bluff y otros dibujantes y llegaba muy bien al pueblo, porque era a quien iba dirigido, claro, no a la burguesía. Entonces se hizo muy popular y la ideología antifranquista, antimonárquica y republicana llegaba muy bien. Y yo me imagino que sería un peligro y en cuanto vinieron, pues tuvieron que hacer una limpieza de cualquier pensamiento diferente, porque sabía comunicar. Escribían con pocas letras, pero con muchos dibujos y con muchos titulares. Y llegaba muy bien. ¿Y cómo llegó a ti esta historia? ¿La conocías desde pequeña? Como pasará en muchas familias, prácticamente no se hablaba de todo esto en casa, ¿no? Porque era algo... Claro, mi abuela estaría un poco... traumatizada, claro. Sí, traumatizada, iba a decir una palabra, pero sí, mejor traumatizada. Sí. Ya sé la que ibas a decir. Y entonces,
quemaron las revistas, hicieron desaparecer todo lo que pudiera ser sospechoso, porque sí que había vigilancia. Y además mi abuela también pues había sido maestra, también pues también tenía su historia y entonces no dejaron huella. Y yo me enteré de muy poco y menos mal que en el 2015-2016 Antonio Laguna, que es profesor de la universidad, estaba investigando sobre la revista y sobre mi abuelo. ¿Sí? Y entonces me enteré de muchísimas cosas que en casa no se habían hablado. Claro. Yo sabía que mi abuelo tenía una revista, que mi abuelo había hecho ciertas cosas, pero no, ni muchísimo menos con la cantidad de datos que luego... Has ido conociendo. Sí, que ha sido una cosa brutal, maravillosa. Maravillosa, sí. Claro que sí. Oye, en mayo de 2021 abrieron la fosa 114 del cementerio, conocida como la Fosa de la Cultura, porque en ella se encontraban los restos de maestros, alcaldes, periodistas, ilustradores, como el propio Bluff. ¿Estaba ahí tu abuelo? Mi abuelo lo fusilaron el mismo día que a Bluff, juntos, pero mi abuela pudo sacarlo de la fosa, no sé bien la historia cómo lo sacó, y sí que lo enterró en un nicho, que está en Paterna, en el mismo cementerio, pero no está en la fosa. No estaba. No estaba. Bueno, gracias al trabajo incansable de familiares y asociaciones memorialistas, en Paterna se han localizado ya 154 fosas, se ha exhumado a 1.200 víctimas del franquismo. ¿Tú qué sientes cuando ves a las familias recuperar sus restos? Me emociona. Yo solo de pensarlo me emociona. A ver, nos vamos a emocionar todos. Bueno, igual que ocurrió hace 2 meses, por cierto, con 1.700 cuerpos de represaliados que se exhumaron de la fosa sevillana de Pico Reja, hicimos un programa especial sobre ello, que os recomiendo escuchar, y nos hace felices ver que por fin empieza a hacerse justicia con las víctimas del genocidio franquista y con sus familiares. Karma, tenemos una nueva ley de memoria democrática que asume como responsabilidad del Estado esas exhumaciones y declara ilegal el régimen franquista, pero que las asociaciones memorialistas consideran insuficiente porque no persigue los crímenes del régimen. ¿El franquismo todavía da miedo? Sin duda. Yo creo que se ha avanzado mucho los últimos años, ¿eh? Creo que se ha hecho una enorme tarea, especialmente, bueno, aquí desde el 2015, el caso más paradigmático es Paterna, ¿no? El Paredón de España, conocido como el Paredón de España. Pero sin duda falta muchísimo aún por hacer. También en relación con la República, ¿no? La lectura que nos han dejado, el legado que nos ha dejado el franquismo respecto a cómo se entendía la República, también falta, hay que depurar muchísimo. ¿En qué sentido? Todavía se sigue explicando la República. Parece que en cada reforma que hizo la República, ¿no? Trató de democratizar el ejército, trató de retirar a la Iglesia de la educación, hicieron una serie de cambios muy estructurales de la sociedad. Parece que cuando se explica cada reforma, ahí está el germen del golpe de Estado. Entonces se explica ya, se responsabiliza desde el minuto 1 a una democracia legítima de los males de la derecha española desde hace 90 años, ¿no? Entonces yo creo que realmente ahí, ¿no? en esta lectura histórica que nos ha quedado de la República, también hay que continuar trabajando, ¿no? Sí, para cambiar. y porque de hecho permanece todavía mucho de ese discurso del adoctrinamiento del franquismo. Tuvieron 4 décadas para hacerlo. Sí. Y por eso la derecha y la ultraderecha siguen repitiendo muchos de sus mantras. ¿Qué les dirías a quienes acusan a los familiares de reabrir heridas, Tina? Eso me pone muy nerviosa, ¿eh? No, es que me parece muy mezquino, la verdad, porque la gente lo que está pidiendo es recuperar, ¿no? Son las exhumaciones, no está pidiendo ni que les devuelvan dinero, ni les están pidiendo venganza, ni perdones, simplemente llevar, ¿no? Y entonces me parece muy mezquino que se pongan así. Y que hagan tanta sangre de eso. Cuando nombraba a Alejandra Soler, que yo estuve con ella en el documental y me emocionó mucho esta mujer, es una maravilla escucharla, ella sí que nos decía, no nos olvidéis, ¿no? Porque es que no puede ser que esto se olvide. Hoy estamos haciendo memoria de ellas, de ellos. Tenemos que despedirnos. ¿Qué nos queda de esa memoria? ¿Qué podemos aprender de tu abuelo, de esas mujeres de la República? Yo creo que la valentía para defender las ideas, ¿no? Porque estamos muy acomodados. Y entonces yo creo que tenían unos cojones, perdón, ya lo digo, muy... Esa palabra sí que no te la has guardado, ¿eh? Unos cuyons tenían. Y unos ovarios también. Sí, me parece...
Y luego, aparte de eso, ¿te acuerdas que lo hemos comentado abajo? Que queríamos decir que hay una exposición de mujeres. Ah, por favor. Sí, en el Carme, y es justo hoy a las 7 y no hemos podido estar allí, pero es para que la gente lo sepa, que son fotografías de mujeres que se quedaron solas porque a los maridos los fusilaron, ¿no? Y sus historias. Os agradezco mucho que hayáis hecho el hueco para venir con nosotras. Ahora podemos ir después a la exposición. Karma, terminamos contigo. Bueno, yo creo que la República nos envía desde el pasado ese eco de esperanza, ¿no? Hablábamos antes de la retrotopía. Realmente estamos en un momento, en un régimen de historicidad que es presentista. Quiere decir que no sabemos mirar hacia el futuro, nos cuesta muchísimo, el futuro no existe, ¿no? Entonces miramos al pasado, nos centramos en el presente. Y yo creo que la República realmente nos puede devolver ese entusiasmo de creer que hay un horizonte de expectativas más allá. La valentía del pueblo saliendo, ¿no? Pero no solo del pueblo, sino también de la clase política. De la clase política que hace unas reformas profundamente estructurales, cueste lo que cueste, casi jugándose la vida, ¿no? Bueno, esa esperanza creo que nos da la República. Bueno, pues Tina, Karma, gracias por recordarnos esta esperanza con esa mirada de futuro tan entusiasta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Ahora me caigo encima de ti. Dice Tina, ahora me caigo encima de ti. Bueno, lecciones hemos aprendido en el día de hoy. Lección la que nos ha dado José María Azcárraga en este paseo por la Valencia republicana. Irene. Sin duda, para contaros todos los puntos de esta ciudad en los que la República dejó su huella necesitaría unas horas más, pero creo que igual nos echan de aquí. Igual. Así que voy a contaros el último punto, que es la universidad. Es uno de los puntos clave. Allí, en el primer aniversario de la guerra, Manuel Azaña dio un discurso de 29 páginas. Ni tamames. Ni tamames. Pero por lo que me leyó José María, seguro que tendría cosas más importantes que decir. Dice, yo me opondré con todo el peso de mi autoridad y con todo el poder que yo tenga, moral o personal, donde quiera que esté, a que nuestro país, el Día de la Paz, pueda entrar en un momento de enajenación por las vías del odio y de la venganza sangrienta. Por cierto, que la universidad se encuentra justo enfrente de uno de los edificios en los que se almacenaron y protegieron las obras del Museo del Prado, como las Meninas. Anda, no sabía, qué curioso. Oye, ¿y visteis señales de la dictadura en la ruta? Sí, en Valencia existen todavía 28 calles con símbolos franquistas como el aguilucho. Azcárraga cree que es bueno mantenerlos para no olvidar lo que ocurrió, algo contra lo que lleva luchando desde hace mucho tiempo. Entiendo que hasta que no cambió el gobierno de la Generalitat Valenciana en 2015 no era tan fácil mantener viva la memoria. Exacto, me contaba que hasta entonces no se mostraban los refugios y eran ellos, los organizadores de estas rutas, quienes pegaban los códigos QR con información sobre la época republicana que hoy podemos ver en los puntos clave de la ciudad ya de forma oficial. Una época de la que hoy podríamos aprender muchas cosas. La República lo que representa es sobre todo la racionalidad, ¿no? Los que mandan están elegidos por el resto de la población, no hay ningún cargo hereditario, ¿no? Y un intento de modernizar un país sumido en analfabetismo, el tema de la educación, el tema de la reforma agraria, ese tipo de cambios, si se hubieran podido prolongar, hubieran hecho de este país un país europeo moderno. Ya sabéis, si veis a un hombre paseando por la ciudad con un mini proyector y restos de metralla en los bolsillos, se trata de José María Azcárraga, una generosísima enciclopedia andante sobre Valencia y la República. Le mandamos desde aquí un abrazo inmenso. Gracias, José María, por llevarnos de ruta, y también Irene Valiente, gracias por este viaje en el espacio y el tiempo. Gracias a vosotras. ¿Ya has visto que no ha sido para tanto? Bueno, un poquito. Aullido atómico para Irene, como el que le dedicamos al grupo del mismo nombre por su última canción. Pero pude conocer la otra realidad y mis amigos
Así me gusta. Si aún te preguntas por qué fue importante la Segunda República, te reescuchas el programa enterito. Porque igual no has estado atenta. Bueno, gracias Valencia, gracias por recibirnos una vez más y llenar esta plaza de libertad y emoción tricolor. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, Y libre. nos despedimos con Reincidentes ondeando la bandera de los 3 colores, libertad, igualdad y solidaridad, y prometiendo reincidir en la República y en Valencia. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Os recordamos que como buena república independiente, los únicos reyes y reinas de carne cruda sois vosotras, nuestros oyentes, nuestros productores, que mantenéis en pie a este equipo, hoy representado por Alberto Espinosa, Espi en el control técnico, aullido atómico para él, Paz Galeana en la producción, aullido atómico para ella, Álvaro Vega en la imagen, aullido para él, Irene Valiente en el guión y en la ruta, aullido para ella, y el que os habla y escribe y dirige, Javier Gallego. Y antes de irnos, un anuncio sorpresa. Muy pronto vamos a hacer realidad el sueño de ser una república independiente de la radio. Con vuestra ayuda vamos a proclamar la república en Madrid, como ocurrió aquel 14 de abril de hace 92 años. Ya os contaré. Igualdad y solidaridad. Allá va. Salud y república, y que la radio os acompañe. Muchas gracias.